Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 12 de febrero, lunes de la sexta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes iniciamos la lectura de la carta del apóstol Santiago. Leemos el capítulo 1, versículos 1 al 11. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo. El Señor saluda a las 12 tribus dispersas por el mundo. Hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les darán fortaleza, y esta fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, y Él se la dará, porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear, pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar, pues el que duda se parece a las olas del mar que van y vienen agitadas por el viento. Quien es inconstante e indeciso en su vida no recibirá nada del Señor. Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición, pues se acabará como las flores del campo, porque sale el sol y con su calor quema las hierbas, se caen las flores y se acaba su belleza. Así se marchitará el rico en medio de todas sus empresas. Palabra de Dios. Iniciamos entonces en este día lunes, antes de iniciar el día miércoles, el tiempo de Cuaresma. Entonces detendremos la lectura de esta carta de Santiago Apóstol, que es una carta preciosa, es una carta que se puede leer en pocos minutos. Con una media hora de lectura podemos leer toda la carta de Santiago, y siempre es tan hermoso leerla por completo. Estamos iniciando, como hemos dicho, estamos en el capítulo 1, versículos 1 al 11. Entonces estamos justamente en el inicio. ¿Cómo se presenta Santiago en primer lugar? Como siervo de Dios y de Jesucristo. Siervo de Dios y de Jesucristo. Esta es la condición de su existencia, de su vida. Qué bonito es presentarnos como aquello que somos. A veces estamos preocupados de los títulos humanos y nos olvidamos de los títulos vocacionales. El otro día me pasó estar en un grupo donde se estaban presentando las personas y uno de los señores que estaban dicen: yo soy fulano, Juan, Jorge, da lo mismo, esposo de Margarita. Esposo de Margarita. Y dije: qué bella forma de presentarte, porque eso es lo principal en tu vida. Podrás tener 1000 títulos y tener 1000 condiciones y tener tantos puestos, pero la vocación a la cual te ha llamado el Señor es justamente esa, la de ser esposo de Margarita. Preciosa forma de presentarse. Bueno, Santiago reconoce efectivamente quién es, siervo de Dios y de Jesucristo. Y de parte mía, a través mío, el Señor saluda a las 12 tribus dispersas por el mundo. ¿Qué quiere decir esto, las 12 tribus dispersas por el mundo? Obviamente hace referencia a las 12 tribus de Israel, que están dispersas por el mundo porque los israelitas se han dispersado, los hijos de Abraham se han dispersado por todas partes. Pero además nos da un dato importante, que Santiago en primer lugar se está dirigiendo hacia aquellos judíos
aquellos que pertenecen al pueblo elegido, al pueblo de la alianza, dispersos por todos lados y que han entrado al cristianismo, es decir, que han recibido la predicación del Evangelio y la han aceptado. Inmediatamente va a entrar en el tema que quiere tratar. ¿Y cuál es el tema? Cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos. Puede sonar a locura el modo en que Santiago inicia su carta. ¿De qué voy a hablar? De que cuando te veas asediado por pruebas, tentaciones, tente por dichoso. Pero ¿de dónde saca Santiago estas palabras? Muy simple, de haber escuchado con atención las bienaventuranzas del Señor. Está resumiendo en una frase las bienaventuranzas. Yo no me puedo sentir dichoso de acuerdo a los criterios del mundo, sino a los criterios de las bienaventuranzas de Jesús, que no consideran la riqueza una bienaventuranza, sino la pobreza. No consideran el gozo de este mundo como una bienaventuranza, sino el llanto, el dolor, el sufrimiento, la persecución. Ténganse entonces por dichosos, y explica Santiago por qué, sabiendo que las pruebas a las que se ven sometidos en su fe les darán fortaleza. Por tanto, se nos está introduciendo cuál es el tema que va a tratar a lo largo de su carta, y es el camino de fe. El camino de fe. Las pruebas a que se ve sometida, ¿quién? Su fe. Esas pruebas a su fe les darán fortaleza, y esta fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras. Por tanto, se nos está diciendo varias cosas importantísimas. Primero, el camino de fe siempre va a ser probado. ¿Cómo tengo que enfrentarme a esas pruebas de fe? Sintiéndome dichoso. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a la perfección. ¿Qué significa? Significa que el camino de fe busca la perfección. Busca la perfección que conduce a una vida íntegra e irreprochable. Lo podemos resumir de la siguiente manera, diciendo ¿qué es el camino de fe? El camino de fe es aquel que me permite seguir al Señor, que es el que me está saludando, el que me está dando la gracia a través de este siervo suyo que es Santiago. Y ese camino de fe no es otra cosa que la búsqueda de la perfección a través de una vida íntegra e irreprochable. Por tanto, una vida que efectivamente es íntegra, fiel, que no tiene doblez, que no va y viene de un lado para otro. ¿Qué dice Santiago a continuación? Si a alguno de ustedes les falta sabiduría. ¿Por qué menciona el tema de la sabiduría inmediatamente después de esto? La sabiduría de no lograr comprender lo que acaba de decir. Si alguno de ustedes no entiende lo que les acabo de decir, si alguno de ustedes no entiende lo que significa ser dichoso al ver nuestra fe probada por las dificultades, si alguno no entiende cómo el camino verdadero es un camino que busca esa vida íntegra, esa vida irreprochable, entonces pida la sabiduría al Señor. ¿Por qué? Porque Él se la dará. Dios da a todos con generosidad y no se pone a regatear, pero nos muestra justamente dentro de ese camino de fe cómo es que tenemos que pedir las cosas, pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar. Pues el que duda se parece a las olas del mar que va y vienen agitadas por el viento. Entonces, la fe, ¿cómo va a vivirse? Con firmeza. Con verdadera firmeza. Yo le pido al Señor la sabiduría que necesito para comprender los misterios que conducen al reino de Dios y se lo pido con firmeza. Y entonces nos muestra esa otra particularidad de esa vida de fe. El que es inconstante e indeciso en su vida no recibirá nada del Señor. ¿Cómo se vive, por tanto, la fe? Con constancia. No hay
una fe verdadera ahí donde no hay una permanencia en la fe. La fe se demuestra, se vive verdaderamente en la perseverancia a lo largo del tiempo. Cuando tú escuchas a una persona que te dice, no, yo era una persona de mucha fe antes, no, eso es una mentira. Tú puedes haber tenido muchos actos de piedad, puedes haber tenido muchos actos de devoción, puedes haber realizado muchas obras, puedes haber participado en muchos eventos, pero resulta que justamente lo que no había era una verdadera vida de fe. ¿Por qué? Porque la fe se manifiesta solo y únicamente a través de la perseverancia. Ahí es donde garantizamos una vida de fe. Y nos muestra otra realidad, Santiago, que es preciosa, que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. Es decir, que el camino de fe no es un camino para unos, para una secta, para unos elegidos. ¿Quién puede caminar el camino del Señor? Todos. Y entonces, delante de Cristo, yo no tengo que sentirme aminorado ni agrandado por mi condición socioeconómica en este mundo, que no interesa para nada, no interesa para absolutamente nada. Está diciendo algo precioso, Santiago, está diciendo que el camino de la fe es para todos. Las condiciones del mundo, las condiciones raciales, las condiciones socioeconómicas no interesan. Todos estamos llamados exactamente a lo mismo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Es verdaderamente bello ver cómo el Señor los deja ahí, es precioso cómo termina. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla, es decir, no está dispuesto a perder el tiempo. Tenemos un evangelio cortísimo, pero de suma profundidad. ¿Qué es lo que nos está contando San Marcos? ¿Cómo se acercan a Jesús los fariseos? En primer lugar, se ponen a discutir con él, es decir, a tratar de refutar sus doctrinas, a tratar de refutar lo que dice, a tratar de refutar lo que está enseñando el Señor, es decir, a tratar de refutar el Evangelio. Y para ponerlo a prueba, es decir, diciéndole, bueno, nosotros estamos dispuestos a aceptar lo que tú dices siempre y cuando nos muestres una señal del cielo. ¿Cuáles son las señales del cielo? Los milagros. ¿Qué están pidiendo? Haznos un milagro. Pero si nosotros nos fijamos, siempre los milagros del Señor van antecedidos por la fe. Esa fe de la cual venimos hablando en la primera lectura de la carta del apóstol Santiago. Ahí donde no hay fe, no puede realizar obras el Señor. Por eso hemos leído cómo cuando fue a Nazaret, delante de la incredulidad de sus propios paisanos, de sus propios familiares, de sus propios amigos, de la gente que lo conocía, ante la falta de fe, no pudo realizar ahí muchas obras. ¿Por qué? Porque los milagros se van a realizar ahí donde hay fe. Y entonces, ¿qué es lo que están pidiendo estos? No están pidiendo un milagro. Lo que están pidiendo es una comprobación. Y esta lectura del Evangelio es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos hace recordar cuál es la condición del camino de Cristo. La condición esencial del camino de Cristo es la fe. No se puede pretender caminar el camino de Cristo sin fe. ¿A qué me refiero? Fíjate cuando una persona te dice,
Compruébame que Dios existe. Lo siento, hermano mío, yo no me dedico a la comprobación de la existencia de Dios. No porque me falten pruebas de la existencia de Dios. Me sobran, me sobran. Yo tengo una fe sólida que no tiene ninguna duda sobre la existencia de Dios y no tengo ninguna duda sobre la palabra de Dios. Pero te estás olvidando que el camino para llegar a esa solidez, para tener esa solidez, el primer paso siempre es la fe. No puedo caminar otro camino que no sea la fe. Y entonces cuando una persona me dice, no, para que yo crea, tú me tienes que demostrar la existencia de Dios, entonces no vas a creer. No vas a creer, tú lo que estás pidiendo es caminar el camino de la fe sin fe. No se puede, es imposible. El camino de la fe se camina con fe. El camino de Cristo es un camino de fe. ¿La fe es algo irracional? No, para nada. No tiene nada de irracional. Fíjate muy bien en lo que está sucediendo porque lo vivimos continuamente en el mundo de hoy. Viene una persona que te dice que le compruebes la existencia de Dios. Pero si la existencia de Dios es lo más básico de la racionalidad humana, lo más básico. Comprobar la existencia de Dios de una manera lógica es lo más sencillo. No, es que está comprobado que no existe Dios, que el universo se ha hecho a sí mismo. ¿Dónde está comprobado esto? ¿De qué manera ha sido comprobado esto? El mundo te lanza ideas como si fueran verdades absolutas y que son absurdos. No, está comprobado que todo surgió del Big Bang. Hermano mío, no está comprobado por el simple hecho de que nadie nunca ha podido reproducir la creación del universo. Nadie ha podido crear materia de la nada. Nosotros podemos transformar la materia. Nadie ha podido iniciar la existencia de la materia de la nada. Es muy sencillo darse cuenta, no está comprobado. De hecho, en la medida que nosotros estudiamos más en profundidad, y estudiar en profundidad significa ir entrando a los aspectos más mínimos de la materia. ¿Y qué descubrimos? Descubrimos efectivamente esa existencia molecular que hace imposible el hecho de que por casualidad se haya generado el universo como lo conocemos, el planeta Tierra como lo conocemos, y mucho menos la vida. Una vida que es tan maravillosa en su forma, tan perfecta, en justamente el modo en que está organizada molecularmente esa vida. Entonces, el hecho de negar la existencia de Dios es irse en contra de la racionalidad mínima, la más básica, la de decir, oye, Dios existe, claro, alguien tiene que haber creado esto. Esto no es producto de la casualidad, yo no soy producto de la casualidad. Pero ¿dónde voy a conocer efectivamente la solidez de aquel que cree en la palabra del Señor? No en la existencia de Dios, que eso es facilísimo, sino en que ese Dios ha hablado, se ha comunicado, nos ha dado a conocer su voluntad. Tengo que dar el paso de la fe. Tengo que dar el paso de la fe, tengo que decidir confiar al Señor. Por eso ese camino de la fe va a ser siempre el mismo, el que nos ha dicho el Señor. Haz la prueba y verás. Haz la prueba de confiar en mí. Haz la prueba de cumplir lo que te estoy diciendo. Haz la prueba de cumplir los mandamientos. Haz la prueba de acercarte a mí. Haz la prueba de hacer oración. Haz la prueba de confesarte. Haz la prueba de comulgar. Haz la prueba de ir a estar en adoración delante de la Santísima Eucaristía. Y entonces tendrás la solidez. Entonces verás. Entonces podrás decir con confianza, sí, yo estoy seguro de lo que creo.
Pero en cambio, si yo estoy esperando, no, yo quiero que Dios se manifieste con un milagro para entonces creer. No, tú estás esperando que te comprueben y entonces no tener que caminar el camino de la fe. En verdad lo que estás haciendo es simplemente buscando una excusa para no creer. ¿Por qué? Seguramente porque te resulta más cómodo, nada más. Qué precioso es darnos cuenta de que nosotros no tenemos que dejarnos atrapar por las pretensiones del mundo, como Jesús no se ha dejado atrapar. Ah, no, háganos una señal. Y Jesús suspira profundamente porque esta gente busca una señal. No van a tener ninguna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.